Al día de hoy el psicoanálisis se ha convertido en una ideología marginal, en un programa de investigación científico estancado y una práctica terapéutica desprestigiada en todo el mundo, con excepción de Francia y Argentina. ¿Por qué llegó a este estado de situación y cómo podrían los psicoanalistas actualizar este campo de saber? De eso y mucho más hablaremos a continuación. Actualmente el español José Ramón Ayllón, en su libro titulado El mundo de las ideologías, presenta un modo de comprender el mundo actual como siendo el campo de juego en que se disputan poder al menos una docena de ideologías que se sucedieron en cascada desde la Revolución Francesa. Una de esas, dice, es el psicoanálisis freudiano. Junto a este, las ideologías que configuran el mundo actual son entonces ilustración y masonería, positivismo y nacionalismos, liberalismo y comunismo marxista, evolucionismo radical y ecologismo, psicoanálisis freudiano y revolución sexual, ideología de género y posverdad. Todas ellas pueden ser entendidas como filosofías revolucionarias, es decir, que intentan modificar todas las instituciones existentes de un modo rápido y profundo. Son materialistas y anticristianas, todas nacen luego del siglo XVIII y se desarrollan durante el siglo XIX, y lo dicho, se proponen como meta no comprender el mundo como las filosofías antiguas, sino que su finalidad es cambiarlo y buscan hacerlo de un modo rápido y profundo. En términos históricos, a un cambio rápido y profundo siempre se lo ha llamado revolución. De otro modo, los cambios podrían ser evolución, desarrollo, progreso, reforma, conservación. Todas estas filosofías revolucionarias buscarán por esos medios arrebatarle el poder a los que lo tienen, a los que lo detentan. Es decir, todas buscan el poder. Hasta acá, José Ramón Ayllón. Resultará fácil al psicoanalista buscar una forma de rechazar esta afirmación de Ayllón, y a decir verdad, no todo el planteo me parece correcto, pero sí que hay que tomarlo en cuenta, entre otras cosas porque no es una crítica novedosa, y me parece que hay que asumir de una vez por todas esta crítica. Que el psicoanálisis fue acusado de pansexualista, lo sabemos por el mismísimo Freud. De igual modo, quedarse con lo dicho por Freud o por alguno de sus discípulos es un accionar académico, en el mal sentido de académico, es decir, en el sentido universitario y no en el sentido de la academia de Platón, que aunque al día de hoy se siga practicando, ha arruinado la evolución natural del psicoanálisis hacia una posible ciencia. Si solo se lee a Freud, no se saldrá de ese accionar que desde 1970, año que se publicó la importante obra de Henry Hellenberger, El descubrimiento del inconsciente, como el culto al héroe. Pero si seleccionamos las citas y tomamos las más ecuánimes, aun cuando sean de Freud, el héroe autoproclamado, y Ernest Jones, el biógrafo sospechado de hacer el culto al héroe, iremos igualmente por el camino adecuado hacia la imparcialidad. Entonces leamos la primer cita que tenemos y es de Sigmund Freud, aunque él no la firme. Dice Freud: en un nuevo libro de Havelock Ellis, el meritísimo investigador de temas sexuales y eminente crítico del psicoanálisis, titulado La filosofía del conflicto de 1919, se contiene un ensayo, Psychoanalysis in Relation to Sex,
el psicoanálisis en relación al sexo, que se empeña, dice Freud, en demostrar que la obra del creador del análisis no debería valorarse como una pieza de trabajo científico, sino como una producción artística. Vemos en esta concepción un nuevo giro de la resistencia y una repulsa del análisis. Fin de cita. Si se chequea el texto fuente de Havelock Ellis, se notará que Freud no manipula los datos en su favor, aunque ese descargo anónimo que Freud publicó con la firma F mayúscula punto en 1920 pone el acento en que Ellis sitúa como precursor del psicoanálisis al médico místico y poeta Gart Wilkinson, acentuando que nunca usó el método de asociar libremente con fines científicos, y solo lo hizo con temas religiosos y literarios. Pero la verdadera crítica de Havelock Ellis es el paso que dio Freud desde la consideración entonces de que la sexualidad juega un papel principal en la causación de la histeria, a producir un arte, el de Freud, en tanto, y ahora cito a Havelock Ellis, un arte, decíamos entonces, el de Freud, en tanto, esta traducción es personal, así que a tomarla con pinzas, un arte, el de Freud, en tanto, poesía de los procesos psíquicos que se encuentran en los rincones más profundos y misteriosos del alma. Comenzó con temas que, por novedosos que fueran, al mismo tiempo no eran difíciles de seguir. Pero a medida que su arte se desarrolló, procedió a tejer armonías cada vez más sutiles y atrevidas. Un hermoso ejemplo de esto es su ensayo sobre Leonardo da Vinci, en el que construye todo el carácter de Leonardo a partir de una ligera actitud infantil. Como se habrá visto, estábamos en la página 207 del libro de Havelock Ellis. Vamos a recordar el título: La filosofía del conflicto. Y otros ensayos en tiempo de guerra, claro. (1919) primera edición, ¿no? Han tenido varias reediciones este libro de Havelock Ellis. Bueno, Freud y Havelock Ellis mantenían una fluida relación epistolar. Por un artículo de internet nos enteramos de algunos pormenores bajo el título de Havelock Ellis 1859-1919, homenaje a un pionero de la psicología sexual de la Inglaterra victoriana. En el 75 aniversario de su muerte escribe Sergi Mora este artículo que tienen datos que se pueden recabar en algún otro lugar, pero a la hora de la síntesis viene muy bien porque recoge los extractos de distintas cartas que se habían enviado. Y ahí uno puede rápidamente enterarse que este apartado del libro de Ellis produjo un distanciamiento que se retomó en 1930, cuando Freud le envía a Ellis su obra, el malestar en la cultura. Nosotros lo tenemos traducido por los libros de tapa verde, la traducción al español por Echeverry. Bueno, entonces decíamos en alemán Das Unbehagen in der Kultur,
La civilización y sus descontentos, que es la traducción más literal, seguramente lo haya hecho Ballesteros a esta traducción, López Ballesteros, y la traducción del alemán al inglés por Strachey, bueno, esta que pronunciamos Civilization and its discontents. Civilization and its discontents. Esta relación de Ellis con Freud, aunque no es el tema que nos ocupa hoy, está en los márgenes, debido a que de lo que estamos hablando hoy es si se puede soportar la hipótesis de José Ramón Ayllón respecto de que la obra de Sigmund Freud, o mejor dicho, lo plantea en estos términos, el psicoanálisis freudiano, es decir, no quiere decir que sea la obra de Sigmund Freud en tanto los textos de Sigmund Freud, sino que él plantea esto, el psicoanálisis freudiano, pero apoyándolo justamente en la figura de Freud, es o no es una ideología, una filosofía revolucionaria, como le parece bien llamarla. En este sentido, bueno, repasamos mínimamente algunas cartas que aparecen en este texto del que les estaba hablando. Es interesante esta, ¿no?, que le escribe Carl Jung a Freud en 1911. Dice: estimado profesor Freud, ¿ha visto el libro de Havelock Ellis sobre los sueños? ¿No le gustaría hacer una revisión crítica para el anuario? Vaya cerveza aguada ha inventado Ellis. Justo lo que se necesita para hacer que todo sea más confuso. Este texto, como ven en este título, presenta a Havelock Ellis como un reformador social. Podría ser, no sé. No sé, en el sentido de que este mismo texto plantea que, a diferencia de Freud, Ellis no ha formado discípulos. Entonces, poco se puede pensar en que alguien quiere ser un reformador si no busca formar discípulos, una escuela, etcétera, ¿no? Bueno, más allá de esto, esta relación entre Freud y Ellis tuvo idas y vueltas, sobre todo cuando en Mi Confesión, creo que es el libro de Ellis, bueno, le echa en cara a Freud, nos dicen acá, y a sus discípulos el haber pervertido el término autoerotismo por el acuñado. El término autoerotismo lo acuña Ellis y Freud se lo apropia. Por su parte, estos cuestionamientos, las aportaciones de Ellis a la ciencia del sexo, pormenorizando las aportaciones del séptimo y último volumen de sus estudios titulado Onanismo y otros estudios suplementarios, publicado en 1928. Bueno, a raíz de estas discrepancias, entonces la correspondencia entre ambos finalizó, hasta que, lo que decíamos, nuevamente retomaron el contacto en 1930, cuando Freud le envía el malestar en la cultura. Después, en 1934, entonces es que Ellis escribe Mi Confesión, mi confesionario sería, My Confessional, en el que nuevamente arremetió contra Freud y algunos psicoanalistas, de los que manifestó que algunas veces mostraban una especie de placer malicioso, intentando otorgar un sentido diabólico a los impulsos humanos, apreciando el odio como motivo primario y el amor como un derivado secundario de la conducta humana. Bueno, me parece que no vale más la pena seguir por acá. Entonces pasemos rápidamente, ¿no?, a plantear que lo que nos interesa, es decir, en apariencia, Ellis, en el libro del que estábamos hablando, pasa revista a las modernas filosofías. Es muy parecido al intento de José Ramón Ayllón en este sentido. Veamos un poco entonces el contenido, el índice. El feminismo, formado en el capítulo 15 por el título La mente de la mujer. El luteranismo, en Luther,
el freudismo en el mencionado apartado Psychoanalysis in Relation to Sex, el liberalismo en el capítulo dedicado a Herbert Spencer, la madre soltera, fíjense que era un tema, la madre soltera, hoy ya evidentemente no lo es, o sí, pero no de la misma manera, y aunque el libro no contenga el término ideología, tal como lo toma Ailion, el mundo de las ideologías, solo habla de eso. Es interesantísimo en ese sentido encontrarse con ese tipo de cosas, ¿no? Usen la plataforma archive.org, no se la pierdan, tienen millones de textos en su lengua de origen, como este, por ejemplo, que no está traducido al español, el de Havelock Ellis. De hecho, el título, Filosofía del Conflicto, puede tomarse como filosofía revolucionaria. Me parece que José Ramón Ailion no leyó este libro, y acá entramos sí en el otro tema, pero sí que Ailion leyó a Chesterton, aunque es impreciso al indicar en algunas conferencias de internet, búsquenla, las conferencias de Ailion José Ramón Ailion en YouTube, se van a divertir muchísimo y van a aprender mucho, son muy buenas. El hombre que fue Chesterton, por ejemplo, es una en función de un libro también que sacó. Pero me parece que es impreciso al indicar en estas conferencias que en el libro de 1905, el libro Herejes, Chesterton nombra al psicoanálisis freudiano. Ailion nos dice que sí, y además que lo nombra como una ideología anticristiana y posmoderna. En el libro Herejes de Chesterton, el buscador no arroja ni una entrada a Freud o el psicoanálisis. Pero tampoco, es peor, porque tampoco hay en Ortodoxia. Chesterton escribe 2 libros. Primero Herejes, cuestionando a todos los autores de la época, y después escribe Ortodoxia, porque le hicieron la acusación de que él decía todo lo que estaba mal, pero que entonces que diga lo que estaba bien. Y Chesterton dedicó un libro para decir todo lo que estaba bien, le llamó Ortodoxia, pero el libro Ortodoxia tampoco arroja ciertos, ni sobre Freud ni sobre psicoanálisis. Y no es algo impensable, ¿no? Ya que este libro se publicó en 1905 Herejes, 1908 Ortodoxia, y que es un tiempo y lugar, la Inglaterra de 1905-1908, donde la figura de Freud no era una referencia obligada. Entonces, es interesante porque el mismo error lo comete Philip Yancey en el prefacio a la edición de 2008 en portugués por la editorial Mundo Cristiano de Brasil, que hay en el mismo error, dice: con el mismo celo de un soldado que defiende el último reducto, se enfrentó a bestias como Shaw, Wells, Sigmund Freud, Karl Marx y cualquiera que se atreviera a explicar el mundo sin considerar a Dios y su encarnación. Es increíble que se cometa el mismo error. Este muchacho, Philip Yancey, hace el prefacio a la edición de 2008. Pero entonces, tomando el libro de Ailion, El mundo de las ideologías, no pude hacerme del libro, pero no es tan importante, porque lo pude chequear en internet dónde está la cita. Insisto con esto, me basé sobre todo en los videos de Ailion, pero buscando mejores referencias tuve que ir a hojear el libro. Lo hojeé finalmente en internet, no pude comprarlo, o sea que no tengo las referencias que deben estar sobradas en el libro. En el libro de Ailion entonces encontramos como una referencia, un parafraseo que supuestamente estaría en el libro Ortodoxia o Herejes, y que no está. Entonces dice Ailion: Chesterton, muy atento a las tesis de Nietzsche y Freud, lo explica de esta manera. 2 puntos, y esto sería lo que es la cita, pero no está en forma de cita.
Este sería Chesterton. Por la razón que sea, hay algo muy peligroso y desproporcionado en el lugar que la sexualidad ocupa en la vida humana, algo que necesita purificación y atención especial. Por eso, la verborrea moderna que propone una sexualidad tan libre como cualquier otro placer, o bien es una descripción del jardín del Edén, o un montón de pésima psicología de la que el mundo ya se cansó hace más de 2000 años. Esto, según Ayllón, está escrito en Herejes o Ortodoxia por Chesterton. Lo más parecido a lo que plantea José Ramón Ayllón, que se puede encontrar en el libro Ortodoxia de Chesterton, es el capítulo 7 que le dedica a Nietzsche, que se llama La Eterna Revolución. Eterna Revolución, siendo que Chesterton prefiere reforma, ¿no? Al igual que se ha planteado antes a Abel Ogelis, que lo han planteado como un reformador, Chesterton se plantea como un... o por lo menos prefiere la reforma antes que la revolución, justamente en este sentido, porque la revolución es profunda y rápida. O sea que causa muchísimo más dolor que la reforma. En este sentido, ¿no? Porque implica una forma, una imagen definida y determinada. Una forma, una imagen definida y determinada. Es decir, Chesterton no avala ni la evolución ni el progreso, ¿no? Esta cita que sigue es relevante entonces para el tema que tratamos. Y dice: los grandes y graves cambios introducidos en nuestra civilización política todos pertenecen a los comienzos del siglo XIX, no a sus finales. Este es Chesterton en ese capítulo. Este capítulo lo leí de punta a punta, el capítulo de la Eterna Revolución que Chesterton dedica a Nietzsche en Ortodoxia, y no aparece en ningún lado el nombre de Freud, el apellido de Freud. Entonces, ahora sí, si José Ramón Ayllón se equivocó o le erró, tratemos de subsanar ese error entonces. Y precisemos sí dónde, porque no puede ser que se equivoque Yancey, se equivoque José Ramón Ayllón y posiblemente otros más vayan compartiendo esta idea. Entonces, ¿a dónde está que Chesterton le hace una crítica a Freud? Si no está en los libros Ortodoxia ni Herejes. Entonces, ¿dónde lo hizo? Lo hizo en su semanario. Esperen que lo busco. Ahí lo tienen. Entonces lo hizo en este semanario, no lo hizo ni en Herejes ni en Ortodoxia. Semanario del que fue fundador, en el número 2. Ahí fue donde apuntó esta frase que se viralizó y dice: los ignorantes pronuncian Freud para ponerle peros o aplaudirle. Los bien informados pronuncian Freud. Y yo, sin embargo, pronuncio Freud. Fraude. Bien, bueno, esto fue en 1925, entonces es probable que Chesterton ya estuviera informado por el libro que revisamos antes de un coterráneo de Chesterton como Havelock Ellis. Probablemente ahí ya queda informado, no lo estaba antes, del libro de Havelock Ellis, queda informado de Freud, ¿no? A lo mejor antes, quiero decir, ¿no? Pero hay una connotación ahí. No lo dijo en 1905, no lo dijo en 1908, lo dijo en su semanario en 1925. Casualmente, Freud ya tenía algunos merecimientos como para ser reconocido en la angloesfera. Entonces, también le podría haber llegado por el libro de Ellis, que seguramente fue muy importante. Y a partir de eso hace la crítica de que Freud era un fraude, ¿no? Entonces, la crítica de José Ramón Ayllón, que vamos a seguir viendo que está mal fundamentada, al menos como él lo hace en los libros de Herejes y Ortodoxia, donde supuestamente Chesterton plantea que el psicoanálisis freudiano, Freud, es un ideólogo, plantea una ideología, una filosofía revolucionaria. No, en todo caso lo hace en 1925 en su semanario, donde lo llama fraude.
También vimos que Havelock Ellis hace una especie de crítica similar a la que hace Ayllón. Entonces tenemos al menos 3, vamos a sumar a uno más, ¿no? Este se da más acá en el tiempo, se trata de Sir Roger Scruton, un inglés. No sé si es necesario recordar en este punto que Chesterton era conservador. Bueno, Sir Roger Scruton es el teórico contemporáneo del conservadurismo, ¿no? Así es más o menos reconocido. Posiblemente hay otros, posiblemente alguno prefiere a otro, pero es decididamente uno de los teóricos del conservadurismo más importante en la actualidad. Bien, lo que queremos mencionar con esto es que él, Scruton, tildó no a Freud, pero sí al psicoanálisis de Lacan, Althusser, Deleuze, junto con los revolucionarios, los universitarios de 1968 en París, el llamado Mayo de París. A todos juntos los tildó de tontos, fraudes y agitadores. Voy a contar brevemente la historia, que es un poquito más detallada respecto de este libro de Sir Roger Scruton, que, como mencionamos y como sabrán, es uno de los mayores exponentes de la teoría conservadora, ¿no? Bien, se puede ser conservador, pero no, el conservadurismo nunca estuvo dotado de un fuerte armazón teórico. Bueno, Sir Roger Scruton se lo intentó dar en la actualidad, ¿no? Aunque falleció, pero tuvo muchos años intentando hacerlo. Y hasta un punto lo ha logrado y ha dejado 2 grandes libros en esa dirección. Tiene muchas publicaciones, pero ha dejado 2 grandes libros. Uno se llama Conservadurismo y el otro es Cómo ser un conservador, de 2018. Pero la historia es esta. Escribió en 1985, escribió un libro titulado Thinker of the New Left. Digo, más actualidad no se consigue, ¿no? Pensadores de la nueva izquierda. Está muy en el tapete la cuestión de la nueva izquierda, ¿no? Lo que pasa es que ahora con Agustín Laje, Nicolás Márquez, Iturrieta, bueno, todo lo que se ha dado en llamar actualmente la batalla cultural, que por supuesto, como esto tiene una contrapartida, ya están inventando la noción de la nueva derecha, que como no tienen muchas luces, nunca la han tenido, le siguen llamando neoliberalismo, ¿no? Pero ya de a poco se empieza a escuchar, ¿no? La nueva derecha. Entonces, en 1985 él escribe este libro, ¿no? Pensadores de la nueva izquierda, que es algo digno de revisar, toda esta cuestión, ¿no? Muy interesante. El momento en que se da la nueva izquierda, es decir, fracasó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, fracasaron definitivamente todas las ideas socialistas en ese periodo, fueron fracasando. El mundo cerrado contra el mundo cerrado socialista contra el mundo abierto liberal fue fracasando durante todo ese tiempo, con la caída del muro de Berlín. En 1985 la cosa ya estaba más o menos cocinada, pero ya empezaban a existir los gérmenes de quienes trabajaban en la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, quienes trabajaban en recuperar el discurso y el pensamiento de la izquierda del socialismo. En ese mismo momento, Sir Roger Scruton se despacha con este libro, Thinker of the New Left. Así llamaba entonces a los ideólogos progresistas que fogonearon el levantamiento del mayo del 68 y apuntó contra Foucault, Sartre, Lacan, Althusser, etc. En 2015 fue agregando páginas a este libro, páginas y autores. Entonces incluyó a Deleuze, a Zizek y dejó la cortesía de lado con el título, ahí sí, Fools, Fraud and Firebrands. Vamos a repasarlo en un mejor inglés. Fools, frauds, and firebrands.
Pero, y este es el dato, la más cuidadosa traducción al español por la editorial Rialp sustituyó el título por el subtítulo, es decir, Pensadores de la Nueva Izquierda. Tontos, fraudes y agitadores, pensadores de la nueva izquierda. La editorial Rialp en su traducción al español lo llama otra vez Pensadores de la Nueva Izquierda, que fue el título que él le puso en 1985. Este es el dato, ¿no? No se quiere herir susceptibilidades, al menos desde las editoriales que tienen que vender libros. Y creen que van a vender si matizan las cosas, si las suavizan, porque así podrían llegar a todo el público, ¿no? Esto es un error. Tomar la crítica que comenzó con los primeros cuestionamientos del sexualismo de Freud y se sintetiza bien en el libro de Ayllón, El mundo de las ideologías, del año 2019, es algo que vamos a retomar en otro video, porque es extremadamente importante, es clave para entender el papel de los pensadores menores del psicoanálisis, que siendo partidarios del marxismo, han dejado al psicoanálisis pegado a la ideología. Este es el punto. José Ramón Ayllón se equivoca, no es Freud. Son los autores menores los que fueron pegando el psicoanálisis al marxismo, mientras que la idea de José Ramón Ayllón es que Nietzsche, Freud y Marx son los que han iniciado la revolución sexual en términos de ideólogos. Pero avancemos entonces con la prometida cita, lo que dijimos antes de Jones. Dijimos que íbamos a revisar dos citas, las más ecuánimes que encontremos, una de Freud, la que leímos al principio, y otra de Ernest Jones, es decir, Freud, el héroe, y el acusado de haber hecho culto al héroe allá por 1970 con el libro de Hellenberger, y después de ahí, aunque nadie haya leído el libro, bastante difícil de conseguir ese libro, ahí se ha establecido que se hacía culto al héroe y que no era justo. Entonces desde ahí que se empieza a mencionar que la biografía de Ernest Jones sobre Freud está escrita en esa clave, en la clave de hacer un culto al héroe, es decir, Freud contra todos, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir con esa cita, ¿no?, donde se va a ver claramente que al menos no está planteado por Ernest Jones que Sigmund Freud haya sido el héroe, el ideólogo de la liberación sexual de comienzos del siglo XX. Porque se ve que Jones es muy medido en este sentido. Esto dice así: se trata de Vida y obra de Sigmund Freud, es el título completo de la biografía que hizo Ernest Jones sobre Freud. Es el tomo 3, la página 457. Entonces, cito: las formas de conducta que se apartan del código moral sexual aceptado ya no producen hoy, esto se publicó entre 1953 y 1957, la intensa reprobación que provocaban 50 o hasta 30 años atrás. Y ciertamente la libertad con que se pueden discutir en sociedad los temas sexuales es mucho mayor que entonces. Muchos factores económicos, políticos, sociales han contribuido a este cambio, de modo que es especialmente difícil aislar entre todos ellos la influencia de la obra de Freud. Es decir, lo toma a Freud como uno más, ¿no?, como alguien más, alguien que pudo haber hecho un aporte dentro de muchos otros. Esa concepción, entonces, esa opinión de Freud es más acertada, al menos para Freud. En su obra no hay, como tampoco en su vida, una intención manifiesta de agitar un cambio social con una filosofía revolucionaria. No hay. Los puntos de apoyo de Ayllón son más bien pobres y rebuscados, ¿sí? Como dijimos, Chesterton no lo menciona a Freud en sus libros, y si Ayllón pretende que, por decir, como en esa cita, ¿no?, cuando dice un montón de pésima psicología,
Por eso la verborrea moderna que propone una sexualidad tan libre como cualquier otro placer, o bien es una descripción del jardín del Edén, o un montón de pésima psicología de la que el mundo ya se cansó hace más de 2000 años. Entonces, si Ayllón pretende que por decir un montón de pésima psicología debemos leer ahí el psicoanálisis de Freud como algo evidente, me parece mucho. Pero incluso esa cita no la encontré en Chesterton. El problema de Ayllón parece ser el de vincular caprichosamente a Freud con Nietzsche y Marx. Es un capricho de Ayllón. Freud y Nietzsche habrían inspirado la revolución sexual que terminó en las manifestaciones del Mayo francés, según Ayllón. Esto es de la página 59 del libro del mundo de las ideologías de Ayllón. Insisto, ahí está en él la idea esta, ¿no? De que Freud porque los plantea juntos, ¿no? Por eso también que él plantea las ideologías conjuntamente, es decir, el psicoanálisis freudiano y la revolución sexual. Él lo que hace es plantear que Freud y Nietzsche habrían inspirado la revolución sexual que terminó en las manifestaciones del Mayo francés. Y lo cito a Ayllón. Para llegar a esta justificación, la justificación es sobre esto, que entre la mezcla de la razón y deseo, el segundo se transforma en rector de la acción, siendo que siempre, antes de Freud y Nietzsche, había gobernado la razón por sobre el deseo en toda moral. Pero la incidencia de Freud y de Nietzsche tuvo como consecuencia que esto en la moral se cambió. Ahora vale más el deseo que la razón. Entonces, para llegar a esta justificación, hubo que esperar al siglo XX a la alianza entre Nietzsche, Freud, el marxismo y el feminismo. De ella surgirá un producto ideológico que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX. Uno de sus efectos más visibles es la llamada revolución sexual. El punto de apoyo para incriminar a Freud en este entramado de conjurados, fíjense, es gracioso, es un pasaje de las memorias de Carl Jung. O sea, es bastante endeble para sostener este argumento, ¿no? Aunque no está del todo equivocado Ayllón en este punto, pero sí está equivocado en indicar a Freud o el psicoanálisis de Freud, la obra de Freud. Sí fueron los sucesores los que se embarcaron en esta conjura. Y ya en algún video vamos a ver quiénes. No fueron todos tampoco, ¿no? Entonces el punto de apoyo para incriminar a Freud lo toma de las memorias de Carl Jung. Es decir, un psicoanalista más importante en los comienzos del psicoanálisis, pero que hoy por hoy no tiene ningún lugar dentro del psicoanálisis. Bueno, sí tiene un lugar relativo, ¿no? Pero no tiene un lugar central. Entonces, sigo leyendo a José Ramón Ayllón. Jung, uno de sus grandes discípulos, anota en sus memorias algo que el maestro le dijo en cierta ocasión. Tenemos que hacer de la teoría sexual un dogma, una fortaleza inexpugnable. Esta es de la página 63. Los padres de la revolución sexual, o si quieren los abuelos, son Nietzsche y Freud. No se conocieron, pero digamos que toda la idea de Nietzsche es reforzada por lo que dice Freud, y todo lo que dice Freud es reforzado por lo que dice Nietzsche. Se refuerzan mutuamente. Freud le da a Nietzsche todo el prestigio de su ciencia. La ciencia él es médico, psiquiatra. Con todas las salvedades y distanciamientos que tenemos o que tomamos, ¿no?, de las tesis de Ayllón, no queda otra, como decía, que sostenerla, ya que tiene mucho de cierto. No es cierto que Freud fuera un ideólogo. Pero sí lo es que del psicoanálisis han hecho una ideología
o que en todo caso, con sus textos, Freud haya podido llegar a contribuir para que alguien tome lo que él dijo y generar desde ahí una ideología. Si tuviéramos que defender la tesis de Ayllón, no hubiéramos elegido un pasaje de otro autor, ni siquiera de él, en un lugar bastante rebuscado, ¿no? Como ser las memorias del autor, no ni siquiera un texto importante, las memorias del autor. Es decir, algo que se dice en un café, ¿no? Lo que le dijo Freud en un café. Ni siquiera en una carta. Pero así todo, si nosotros quisiéramos sostener la tesis de Ayllón, hubiéramos elegido el texto de Freud de 1908, La moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna. Ahí en ese texto, en el tomo 9 de las obras completas de Freud, la traducción de Strachey, los libros verdes, Freud planteaba, cito, «Debo reprochar a estas doctrinas y a muchas otras de parecido tenor, no que sean erróneas, sino que resulten insuficientes para esclarecer en sus detalles el fenómeno de las perturbaciones nerviosas y descuiden justamente lo más sustantivo de los factores etiológicos eficaces. Si se prescinde de las maneras vagas de estar enfermo de los nervios y se consideran las genuinas formas de enfermedad nerviosa, el influjo nocivo de la cultura se reduce en lo esencial a la dañina sofocación de la vida sexual de los pueblos o estratos de cultura por obra de la moral sexual cultural que en ellos impera». Entonces, obras completas, entonces, tomo 9, página 166. Sigmund Freud está diciendo en 1908 que si la cultura aporta una causa al origen de la genuina enfermedad nerviosa, o sea, de la que no se duda en su diagnóstico, su influjo nocivo se encuentra en el hecho puntual de impedir en los grupos sociales cultos, es decir, altos, desarrollar plenamente su vida sexual. Y lo que lo impide es la moral sexual imperante, hegemónica, diríamos hoy. De ahí a plantear como terapéutica la liberación sexual hay un paso. Pero Freud no lo da. Es un problema que los críticos del psicoanálisis de Freud, los críticos del psicoanálisis, con excepción de Ellis, no porque sea psicoanalista, pero porque aparentemente fue un hombre honesto, ¿no? Con excepción de Ellis, y probablemente del libro de Henry Hellenberger, el cual solamente pude hojear, pues muy difícil conseguir, de 1970, con excepción de estos dos, ninguno psicoanalista de los dos, ¿no? Pero lo que decía es un problema que los críticos del psicoanálisis, con excepción de esos dos, se instruyeran en campos externos al psicoanálisis. Esto hace que los que han criticado al psicoanálisis con estas cuestiones, como las que critica Ayllón, seguramente no hayan tenido acceso o no hayan leído ni siquiera el 50% de la obra de Freud. Y sin embargo, hacen críticas desde sus campos de saber al psicoanálisis. Repasemos un poco esta lista, ¿sí? Bueno, el mencionado José Ramón Ayllón, filósofo y escritor español. Havelock Ellis, sexólogo británico. Henry Hellenberger, psiquiatra, historiador médico, criminólogo canadiense. Frank Scioffi, filósofo. Michael Borg Jacobsen, profesor de literatura comparada francés. Hans Israel, sociólogo holandés. Muchos de estos deben ser buenos, pero no es ese el punto que critico. Frank Soloway, psicólogo e historiador de la ciencia de Estados Unidos. Gustavo Bueno, un artículo que sin duda vamos a repasar y le vamos a dedicar seguramente un video, porque Gustavo Bueno es un filósofo de inmensa talla, ¿no? Por supuesto, nunca
han dado un texto de Gustavo Bueno en la Facultad de Psicología de Rosario? Nunca, pero casi impensado que lo hayan dado en la UBA, siquiera, ¿no? Con el prestigio que tiene la UBA, ¿no? Es decir, llega por YouTube Gustavo Bueno, por internet llega Gustavo Bueno, ¿no? Imprescindible, ¿eh? Junto con René Tom, Gustavo Bueno y la Escuela Austríaca de Economía, me parece que se hacen autores imprescindibles para renovar el psicoanálisis. Por supuesto, se me podrá acusar de que cada uno viene con sus libritos, y sí, verdaderamente eso es así, es insoportable cuando viene tal o cual a plantear toda la renovación de algo porque se apoya en dos autores, ¿no? Que le gustan. Es la maniobra de Alushin, de Gianna Alushin. Es insoportable esa maniobra. Te hace leer libros que son una basura total, con su editorial Cuenco de Plata. Las estructuras de Leakey. Compré las estructuras de Leakey, un libro de un japonés. Quiero matar. Esta basura compré, porque Alush lo menciona en el libro El amor Lacan. Culpa mía, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, el que quiere se lo regalo. Segurola y La Habana puede pasar a retirarlo. El gesto es insoportable, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. Gustavo Bueno, el texto del que les hablaba es Psicoanálisis y Epicúreos. Gustavo Bueno es un filósofo español. Después está Mario Bunge, argentino, físico y filósofo argentino. Catherine Meyer, que es la compiladora del libro negro del psicoanálisis, es decir, ni siquiera figura en internet. No sé qué es que hace. Hoy no figurar en internet es todo un dato. Yo no figuro en internet, pero alguien que escribió, que compiló el libro negro del psicoanálisis con la cantidad de ejemplares que vendió. Bueno. Jean Coutreau es un psiquiatra de hospitales, docente e investigador, pionero e introductor de tratamientos comportamentales y cognitivos en Francia. Escribió dentro de un artículo en el libro negro del psicoanálisis. Didier Pieux, tío, para el que quiere buscar en internet, ¿no? Trabajó en el terreno educativo, trabaja con el área niños tiranos. Jacques Van Rilliaer, con Elie, debe ser holandés, seguro. Profesor y terapeuta erudito en Freud, psicoanalista desconvertido. Ese me parece interesante. Revisé algunas cositas, me pareció bien interesante. Hans Eysenck, psicólogo británico, y Glenn Wilson. Estos últimos dos han intentado hacer un estudio experimental de las teorías freudianas. Puede tener su interés. Eysenck y Wilson. Hans Eysenck y Glenn Wilson, ¿no? Sí. Bueno, hechos todos los planteamientos sobre las pistas en las que nos puso el libro de José Ramón Ailión, ahora diremos que desde nuestro lugar, desde el lugar de este canal, partiremos de la opinión de que el psicoanálisis freudiano no surgió como una ideología o una filosofía revolucionaria. ¿Y por qué? Porque el psicoanálisis, en términos actuales y generales, no moviliza ninguna colectividad de adeptos, mucho menos de adeptos revolucionarios. Incluso todo lo contrario. Hoy el psicoanálisis es criticado como psicología terapéutica dominante, hace años que viene siendo criticado como psicología terapéutica dominante, son las interminables discusiones de los estudiantes de los primeros años en las facultades de psicología relacionada a que todo lo que nos enseñan es psicoanálisis, ¿no? Incluso recuerdo en su momento haber discutido con algunos de mis compañeros sin saber absolutamente nada, no sé ahora, imagínense en ese momento, pero ya veía que era una crítica estúpida plantear que en la facultad de psicología todo lo que se daba era psicoanálisis. No, de ninguna manera. Había biología, había psicobiología, había sociología de sobra, había política de sobra, había absolutamente de todo. Todo malo. No, todo malo no. Pero
todo pauperizado, ¿no? Como lo está ahora. Pero no, lo que sí es cierto que, claro, como es una institución que es endogámica y que además tiene gestos miserables en todos sus actores, entonces todos van buscando meter en sus cátedras a los más afines, a los más lamebotas, a los que menos sombras le van a hacer, como ocurre en todas las universidades. Y entonces, claro, van quedando finalmente casi todos profesores que son psicoanalistas, que trabajan de psicoanalistas. Entonces, cualquier materia que dan, las dan desde una perspectiva psicoanalítica. Ese es el gran problema de las universidades de psicología en Argentina. Entonces, de ninguna manera puede ser una ideología revolucionaria el psicoanálisis, si se tiene en cuenta que, justamente, ¿no?, que es criticado por ser una práctica terapéutica dominante, al menos en Argentina y en Francia, ¿sí? Por el otro lado, el lado de las grandes corporaciones de laboratorios químicos y empresas, lo mismo para toda política de estados, ¿no?, ya que tarde o temprano se intenta ir tras los pasos de los bienes y servicios que crearon los privados. Entonces casi todas las empresas estatales también van a morder donde hay plata. Entonces los privados obviamente van a morder donde hay plata, porque si no, no subsisten. Como las empresas estatales todavía pueden subsistir por los impuestos que nos cobran a todos, entonces se puede dar el lujo de no ingresar del todo dentro del mercado, pero mentira, también ingresan dentro del mercado. Entonces, desde el lado de los privados, tanto como el del lado de los estatales, tampoco es que se apoyan en el psicoanálisis ¿no? Sobre todo se apoyan en las neurociencias, hoy por hoy. Entonces el psicoanálisis va perdiendo fuerza como ideología. ¿Ideología de qué? O para quién, mejor dicho, ¿no? Para que consiga el poder quién. Por el lado de la intelectualidad progresista, se tilda el psicoanálisis de patriarcal. Así que lo que más o menos sostenía el psicoanálisis como una ideología era el 78ismo progresista zurdo intelectual, ¿no? Que son los nombres que les damos al socialismo cuando nos enojamos. Entonces lo que quiero decir es que desde ahí, desde el progresismo intelectual, tampoco se hace una ideología, tampoco se toma el psicoanálisis para hacerlo funcionar como una ideología. Al contrario, se lo tilda entonces de patriarcal, conservador, homofóbico o misógino. En todo caso, lo que sí toman fuerza son las teorías LGTBI+, a las que primero que todo adhirió Jean Alouche, y actualmente, aunque tengo que estudiar mejor el tema, me da la impresión de que también es la deriva que está tomando Jacques-Alain Miller y Éric Laurent con la Asociación Mundial de Psicoanálisis o la FAPOL. El psicoanálisis inglés de Melanie Klein no encontró ninguna evolución, ¿no? Es decir, luego de ser un éxito en Estados Unidos, Argentina, etcétera, me parece que está en extinción, y bien ganada, que se tiene que estar en extinción. De él solo quedan Woody Allen, las películas, y las referencias permanentes de las series de los 90 de Sony o Warner, ¿no?, plagadas de psicoanálisis kleiniano. El psicoanálisis de Jacques Lacan es inexistente, ¿no? Y solo el de Jacques Lacan, no el lacaniano, el lacanismo, el de Jacques Lacan es inexistente, y solo Alfredo Eidelstein ha logrado, desde mi punto de vista, un enderezamiento de los planteos de la escuela de Lacan. Por mi parte estoy en la misma vía, mientras que sus discípulos directos han torcido la propuesta de Jacques Lacan. Y no la han torcido un poquito, la han torcido 180 grados. Es decir, dicen lo opuesto, este es el trabajo de Alfredo Eidelstein, lo opuesto a lo que dijo Lacan. A las versiones dadas por Alouche, Jean-Michel Vapereau, Miller y Éric Laurent, las llamamos entonces lacanianas o lacanismo.
Por eso el tema que el psicoanálisis de Lacan, ¿no? Entonces lo que les decía es hay que estudiarlo mejor y seguramente formará parte de próximos videos. Bueno, entonces veremos cómo la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la Fundación del Campo Freudiano, la F.C.F., la FAPOL, Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana, y el ZADIG, Z-A-D-I-G, que son organizaciones fundadas por Jacques-Alain Miller, sí que tienen ambiciones de poder, y van convirtiendo el ámbito lacaniano en militancia política. Lo vamos a ver también en profundidad, pero para muestras falta un botón. Fíjense, ¿no? La revista de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Esto se puede rastrear en muchos otros lugares y lo vamos a hacer, pero para un rápido pantallazo. Dice, la movida ZADIG es, en palabras de Jacques-Alain Miller, una extensión de las escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis a nivel de la opinión, mediante la cual se pretende tratar de esclarecer algunas cuestiones de la política actual desde el discurso del psicoanálisis. Como él explicó, Miller, ZADIG son las siglas de Zero Objection Democratic International Group y también el nombre del protagonista del cuento volteriano ZADIG o El Destino, que consiguió causar en ciertos momentos de su azarosa vida la transferencia de algunos poderosos de su tiempo. ¿Sí? Es un cuento de Voltaire, verdaderamente. El psicoanálisis tuvo la idea de entrevistar a Domenico, el psicoanálisis, la revista esta, ¿no? Tuvo la idea de entrevistar a Domenico Cosenza, actual presidente de la Eurofederación del Psicoanálisis, ya ven el globalismo por todos lados, sobre la movida ZADIG y la transferencia. También pensó que sería una buena idea que fueran 3 colegas del grupo impulsor. Esto se las trae. El grupo impulsor ZADIG España, Margarita Bolinches, Joaquín Caretti y Marta Maside, quienes le plantearon sus preguntas, uno a otros aceptaron rápidamente. Hermoso, ¿eh? Bien. Lo dicen abiertamente desde 2017. ¿Sí? La Agenda Globalista 2030 está acá en juego en su máxima expresión. Al menos da la impresión de momento, temas que hay que estudiarlos minuciosamente, pero hay un aroma de agenda globalista, sobre todo cuando se va a plantear que ahora es por la vía de las universidades, ¿no? Ya lo veremos adelante. Lo dicen abiertamente, digo, desde 2017. ¿Eh? Al psicoanálisis de Miller tenemos que mirarlo de cerca, porque cumple con varios requisitos que, según José Ramón Ayllón, requieren las filosofías revolucionarias, es decir, las ideologías. Y aunque no pretendan el poder, su postura discursiva los deja muy cerca de ser un instrumento de poder de alguna agenda, de algún amo, como les gusta expresarse a los millerianos. El acto político de Freud, dirán los millerianos, fue la internacional. El de Jacques Lacan, la escuela. El suyo deberá ser la universidad. Y ya se sabe cuánto ha penetrado la Agenda 2030 en las universidades, ¿cierto? Volviendo al psicoanálisis de Freud, en tanto doctrina, entendiendo a la doctrina como la parte transmisible, la parte divulgable de una investigación,
forma parte del sentido común. El psicoanálisis de Freud hoy, en tanto doctrina, ya forma parte del sentido común. Es decir, no puede ser revolucionario. A nadie le resulta ridículo decir que un comportamiento o sentimiento inexplicable para su ejecutor es por algo que debo tener en mi inconsciente. Estaremos de acuerdo, sin embargo, con José Ramón Ayllón y otros en que la ideología psicoanalítica de los seguidores de Freud, y esto es lo que quiero aportar y sobre lo que va a versar seguramente los próximos videos en esta dirección, los seguidores de Freud, Wilhelm Reich, Otto Gross, Otto Fenikel, Siegfried Benfeld, Gesa Roheim, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, etc. Estos seguidores de Freud, la ideología de estos seguidores de Freud sí que penetró en todos y al día de hoy todo el mundo es freudiano. Disentimos con él, con José Ramón Ayllón, en que sea hoy una filosofía revolucionaria. Al menos en las claves de Freud o en las claves de Lacan, seguramente lo sean las claves de Miller, ¿no? Pero no que el psicoanálisis freudiano, tal como lo plantea Ayllón, sea una filosofía revolucionaria. Disentimos en que sea una filosofía revolucionaria que pretende un cambio rápido y profundo de las instituciones actuales, ya que, como se explicó, perdió su poder. El estado actual de la enseñanza del psicoanálisis se puede calificar hoy de disparatada, sectaria, nada rigurosa y, como si fuera poco, cerrada sobre sus puertas. Si fue una ideología con estos seguidores de Freud que enunciamos hace unos segundos, hoy está agotada en la clave freudo-marxista. Y solo unida al marxismo, el psicoanálisis pudo ser tomado como una filosofía que pretendió modificar la realidad. Solo con estos autores que mencionamos, Wilhelm Reich, Fenikel, Adorno, Marcuse, Althusser. Solo atado al marxismo, el psicoanálisis pudo convertirse en una filosofía que pretendió modificar la realidad. Pero esto fue más allá de Freud. Como aclaré, seguiremos de cerca en la actualidad los movimientos políticos de Jacques-Alain Miller y de Éric Laurent con su programa político de poder, hay que decirlo con todas las letras, pero en tanto que programa de investigación científico, acá ven una diferencia entre lo que es un programa de poder y un programa de investigación científico. El psicoanálisis, aunque estancado, puede tener una oportunidad si se lo relaciona con disciplinas afines, con disciplinas científicas afines. Como terapéutica, el psicoanálisis está desprestigiado en todo Occidente, con excepción de Francia y Argentina. Quiero insistir un poco también en la separación radical entre programa de investigación y la aplicación a la terapéutica, ya que el psicoanálisis, por el hecho de que surgió bajo el incentivo de convertirse en un tratamiento para afecciones histéricas, no se haya dado el tiempo de madurar como teoría, sino que a la par debió encontrar aplicación. Rápidamente tuvo que encontrar aplicación. Esto hizo que su desarrollo como ciencia básica, fundamental o pura, es decir, desentendida de la necesidad de aplicación, se retrasase hasta el trabajo de Jacques Lacan. Pero los discípulos de Lacan, con Jacques-Alain Miller a la cabeza, lejos de continuar el camino que abrió su maestro, lo cerraron al reconducir todo a la clínica, como ya expliqué en una serie de 4 videos. Es decir, otra vez, la inmediatez de la aplicación, otra vez ir directamente a la ciencia aplicada, en el mejor de los casos, por supuesto,
Pero no contentos con esta maniobra de la clínica que critiqué en estos videos a los que hice mención, no contento con reducir todo el psicoanálisis a la clínica, y con el éxito que tuvo esa maniobra de Jacques Alain Miller, de la cual él mismo se confiesa culpable, no contentos con esto, entonces en 2017, se lanzan a la política, abiertamente a la política. Y ojo con esto, porque uno puede decir, bueno, pero Jacques Alain Miller, ¿qué puede tallar en la política? Ojo, porque se decía lo mismo de Trotsky, ¿no? Cuando, no recuerdo bien ni siquiera dónde lo escuché, pero se planteaba algo así, que un politólogo, ideólogo de la época de los zares rusos planteaba, ¿y quién va a hacer la revolución? ¿El señor Trotsky tomando café en los bares? Estos tres ítems, entonces, del psicoanálisis en tanto ideología en desuso, programa de investigación científico estancado y una práctica terapéutica desprestigiada en todo el mundo, ese estado de situación deprimente para un campo de saber que se presentó como prometedor, radica en la misma causa, y es que los supuestos epistemológicos básicos de la mayoría de los intelectuales del psicoanálisis fueron y son socialistas. En cualquiera de sus derivas, marxistas, comunistas, socialdemócratas, nacionalistas de izquierda, peronistas o kirchneristas si se trata de argentinos. Nuestro intento y convicción inicial es que si logramos poner al psicoanálisis al corriente de la escuela metodológica de economía austríaca, de la filosofía política liberal y del programa de investigación científico llamado anarcocapitalismo, capitalismo radical o liberalismo siglo XXI, podríamos realizar muchos avances en el conocimiento de las tres áreas: ideológica, teórica y terapéutica. Y esto no implica meterse a tallar en política desde grupos de poder como sí lo pretende la FAPOL de Jacques Alain Miller. Simplemente implica sentarse con internet, con libros y comenzar a estudiar y hacer videos de divulgación de este tipo. No hay nada de revolucionario en esto. Hay solo esa impronta que tiene el investigador en la ciencia básica, fundamental o pura, que es el intento de comprender el mundo, no poder manipularlo para su beneficio. En términos generales, lo que buscaremos es hacer un estudio de extraterritorialidad científica no interdisciplinario entre psicoanálisis y economía. Estos dos campos siempre aspiraron a constituirse en ciencias y no simples disciplinas. La medicina es una disciplina porque se nutre para construir sus técnicas de acción de teorías que construyeron otras ciencias. Esto se puede encontrar hasta en Hipócrates, en textos tan antiguos como los de Hipócrates. Es un hecho que en esa aspiración a constituirse como ciencia, la economía aventajó por mucho al psicoanálisis, y como ambas se consideran ciencias sociales, vamos a pretender hacer de la ciencia económica nuestro faro. ¿Qué puede esperar la economía, la ciencia económica, del psicoanálisis de orientación científica? Intuyo que mucho, si logramos sacarlo de su aislamiento sectario. Nuestro horizonte es abrir las puertas a las otras ciencias y no cerrarlas como se hizo sistemáticamente. Hace aproximadamente 7 años trabajo en la línea de pensar el psicoanálisis desde la perspectiva científica y 4 o 5 que estudio economía, filosofía política liberal, filosofía política anarcocapitalista o libertarianista. Y todo este campo tiene muchísimas dificultades y clasificaciones. No soy un activista, soy un
estudioso. No soy un ideólogo, soy un adscripto a programas científicos de investigación que me parecen que tienen mayor potencia que todos los demás. Uno de los máximos exponentes del anarcocapitalismo en el ámbito de YouTube es Miguel Ancho Bastos, y fue él el que me puso sobre esta línea de investigación. Fue él al que ni siquiera conozco, con quien ni siquiera tomé una clase, para lo cual no me tuve que inscribir en ninguna universidad, quien me puso sobre esta línea de investigación de extraterritorialidad científica, y fue con esta frase: la Revolución Francesa no está bien tratada desde el punto de vista libertario. La historia la escribe gente que tiene mucho conocimiento de historia, pero sabe poco de economía austríaca o teoría política libertaria. Por lo tanto, muchos de los análisis no reflejan toda la realidad. El psicoanálisis y su historia se escribió en clave socialista y marxista. Es una necesidad y una obligación para, con la mejor comprensión de la realidad, enfocar el psicoanálisis y sus eventos históricos con estos reflectores. En el próximo video haremos un listado de los elementos que justifican tomar con seriedad la conexión entre psicoanálisis, psicología, economía y filosofía política en tanto ciencias afines.